¿Alguna vez has sentido que la vida te pone a prueba de formas que jamás imaginaste? En este video, quiero compartir contigo una historia que podría tocarte profundamente. Crecí sin padres, me vi obligada a empezar desde cero con apenas 18 años, y cuando finalmente pensé que había encontrado el amor verdadero, la vida me sorprendió con una serie de desafíos que nunca vi venir. Pero no te adelantes, porque lo que ocurrió después es algo que me marcó para siempre. Quédate conmigo hasta el final, porque quiero que escuches cada detalle de esta historia, y al final me encantaría saber qué piensas. Además, si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Al salir de la casa hogar, la vida no fue fácil para mí. Con apenas 18 años, me encontré sola, sin padres, sin hermanos biológicos y sin un lugar al que realmente pudiera llamar hogar. Con el poco dinero que había ahorrado gracias a un pequeño trabajo que conseguí dentro de la institución donde me crié, logré alquilar un cuartito modesto en el pueblo. Era pequeño, apenas tenía espacio para una cama y un pequeño armario, pero para mí era suficiente. Era mi propio espacio, un lugar donde podía empezar de nuevo. A veces me preguntaba cómo hubiera sido mi vida si mis padres no hubieran fallecido, si hubiera crecido en un hogar normal, rodeada del amor de una familia. Pero esas preguntas no tenían respuestas y lo único que podía hacer era seguir adelante con lo que tenía. Conseguí un trabajo como secretaria en una empresa pequeña del pueblo. No era un trabajo glamuroso, pero me daba lo necesario para mantenerme a flote. Fue en ese trabajo como secretaria donde lo conocí. Era un día como cualquier otro cuando él entró en la oficina con una carpeta bajo el brazo. Había una plaza disponible para el puesto de auxiliar de bodega y él había venido a aplicar. Desde el primer momento, algo en él llamó mi atención. No era solo su aspecto físico, aunque debo decir que era un hombre atractivo. Medía más o menos lo mismo que yo, tenía un cuerpo bien trabajado y su piel lucía cuidada, como si dedicara tiempo a su bienestar. Su cabello era negro como el carbón, cortado prolijamente, y sus ojos grandes y marrones parecían observar todo con detenimiento. Llevaba un bigote pequeño y bien arreglado que complementaba su rostro. Ese día vestía un pantalón formal azul marino, zapatos negros ligeramente puntiagudos, un suéter de cuadros con cuello en V que dejaba entrever una camisa celeste combinada con una corbata azul. Era evidente que se había preparado para la entrevista. Mi jefe lo recibió en su oficina y después de unos minutos salió con una sonrisa en el rostro. Había conseguido el puesto. A partir de ese día empezamos a coincidir durante el almuerzo. Al principio eran solo miradas y sonrisas tímidas, pero poco a poco empezamos a hablar. Él siempre tenía algo simpático que decir y su alegría era contagiosa. Antes de darme cuenta, ya estábamos saliendo y lo que al principio era una amistad se transformó en algo más. Unos meses después, me llevó a conocer a su familia. Allí descubrí que provenía de un hogar acomodado, lo cual me hizo pensar que esa era la razón de su seguridad y confianza en sí mismo. Pero mi felicidad no duró mucho. Su madre no me aceptaba, no entendía por qué su hijo, que tenía todo en la vida, estaba saliendo con una joven que apenas tenía lo suficiente para subsistir. Antes de seguir, suscríbete, dale like y comparte. Después de esa conversación con su madre, me sentí destrozada. No entendía por qué no podía ser yo la mujer que él merecía. Al fin y al cabo, todos somos iguales, pensaba. Tenemos los mismos huesos, la misma sangre corriendo por nuestras venas. Decidí alejarme de él para no seguir hiriéndome a mí misma. Sin embargo, él no dejó de insistir. Siguió buscándome, llamándome, hasta que una de sus hermanas le contó lo que su madre me había dicho. Esa revelación lo enfureció. Confrontó a su madre y en lugar de recibir una disculpa, ella lo amenazó con desheredarlo si seguía conmigo. Él vino a verme, destrozado por lo sucedido, y me contó todo. Le dije que quizá lo mejor era que termináramos. No quiero que pierdas todo lo que tienes por mi culpa, le dije. Yo no tengo nada, ni siquiera un techo propio. Pero él no aceptaba esa idea. Te amo, me dijo, y estoy convencido de que eres la mujer de mi vida.
Quiero estar contigo, sin importar lo que pase. Mi madre ya me quitó la herencia. ¿Ahora tú me quieres quitar el corazón? No supe qué responderle. Lo único que sabía era que lo amaba y que, a pesar de todo, quería estar con él. Fue entonces cuando él me propuso irnos a vivir juntos. Quiero formar un hogar contigo, me dijo, tener hijos, cuidarlos, guiarlos y hacerlos personas de bien. Aunque tenía miedo, acepté. Nos mudamos a una pequeña aldea, lejos de sus padres, y empezamos una nueva vida juntos. Nos mudamos a una aldea un poco apartada de todo, pero eso no nos importaba. Lo que importaba era que estábamos juntos y teníamos la esperanza de construir un futuro sólido, lleno de amor y armonía. Todo parecía ir bien, y al poco tiempo quedé embarazada de nuestro primer hijo. Recuerdo aquel momento como si fuera ayer. La ilusión de saber que íbamos a ser padres llenó nuestra casa de una felicidad inmensa. Cuando el bebé nació, sentí que todo lo que había vivido hasta ese momento tenía un propósito. Ese pequeño ser, que dependía completamente de nosotros, se convirtió en el centro de nuestras vidas. Sin embargo, con la llegada del bebé, las cosas comenzaron a cambiar de manera sutil, pero significativa. Mi trabajo como secretaria, que había sido una parte importante de mi independencia, quedó en el pasado. La empresa decidió que ya no necesitaban mis servicios, y aunque al principio me dolió, mi esposo me convenció de que no era necesario que trabajara. Lo que yo gano es suficiente, me decía, y en ese momento parecía tener razón. Nos adaptamos a la nueva dinámica familiar. Él seguía trabajando mientras yo me quedaba en casa cuidando al bebé. Al principio, todo marchaba bien, pero la tranquilidad pronto se vio interrumpida cuando la noticia de la muerte de su madre llegó como un golpe inesperado. Aquella mujer que tanto había influido en nuestra relación, con quien él había tenido tantos conflictos no resueltos, ya no estaba. Fue en ese momento cuando todo empezó a desmoronarse. Mi esposo, antes tan alegre y seguro de sí mismo, se dejó arrastrar por una espiral de tristeza y autodestrucción. La pérdida de su madre lo dejó completamente vulnerable, y en lugar de buscar consuelo en nosotros, en su familia, se refugió en el alcohol. Al principio, eran solo algunas copas para calmar los nervios, para adormecer el dolor, pero pronto esas copas se convirtieron en botellas, y las noches de llanto y arrepentimiento se transformaron en noches de gritos y violencia. No era el hombre que yo había conocido, el hombre con el que había decidido formar una familia. Este nuevo hombre, consumido por la amargura, comenzó a culparme de todo lo que le había sucedido. Si no te hubiera conocido, me decía entre dientes, nada de esto habría pasado. Tendría la vida que merezco, tendría lo que mi madre me dejó. Esas palabras me perforaban el alma, porque en el fondo también había momentos en los que me sentía culpable. Empecé a dudar de mí misma, de mis decisiones, y ese sentimiento de culpa me fue consumiendo poco a poco. Mi cuerpo, que alguna vez había sido fuerte y lleno de energía, empezó a reflejar el caos que vivíamos en casa. Subí de peso, mi rostro se veía demacrado, y por las noches, cuando me miraba en el espejo, apenas podía reconocer a la mujer que alguna vez había sido. Todo llegó a un punto crítico una noche en la que, después de un largo día lavando ropa para otras familias, regresé a casa más tarde de lo habitual. Con mi hijo en brazos, vi que la luz del cuarto en el que dormíamos estaba encendida, y aunque sabía que él ya había llegado, no escuché ningún ruido. Algo no me cuadraba, así que decidí entrar con cautela. Lo que encontré dentro fue lo que finalmente rompió todo dentro de mí. Allí estaba él, sentado en nuestra cama, acariciando el cabello de otra mujer, mientras la besaba con una ternura que hacía mucho tiempo no veía en él. El mundo se detuvo por un instante. El dolor en mi pecho era tan fuerte que apenas podía respirar, pero algo en mí despertó en ese preciso momento, una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. No sé de dónde saqué el valor, pero entré al cuarto, dejé a mi hijo en el suelo y sin pensarlo 2 veces me lancé sobre él. Lo abofeteé con toda la furia que llevaba acumulada durante meses y a ella la saqué a la calle, arrancándole la poca ropa que aún tenía encima. Él salió corriendo detrás de ella,
dejando atrás todo lo que alguna vez fuimos. Desde ese día no lo he vuelto a ver. Se fue de nuestras vidas y aunque la herida que dejó es profunda, ya no quiero verlo nunca más. Quiero darte las gracias por haber llegado al final de este video, por tomarte el tiempo de escuchar mi historia. Y antes de despedirme, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los otros videos que estaré subiendo y dejarme un comentario con tus pensamientos.